Bienvenido al podcast de Mauricio Pérez. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en esta emisión de nuestro podcast para conversar acerca de un tema que resulta apasionante desde un punto de vista espiritual. Te platico que la semana pasada mi hijo menor fue a un retiro espiritual con su preparatoria. Él estudia en una preparatoria católica solo para varones. Tuvieron su retiro espiritual y le encomendaron a él hacerse cargo del retiro, lo que implicaba dar las pláticas más importantes. Y pues fue una experiencia realmente muy bonita para él. Él ya ha asistido a otros retiros de esta naturaleza, pero nunca como el principal responsable. Y mira que no es fácil de hablar de espiritualidad a compañeros de preparatoria por la edad misma. Pero a fin de cuentas fue una experiencia muy buena para él, muy positiva. Incluso me escribieron de la preparatoria después para decirme que ha sido el retiro de más espiritualidad en mucho tiempo y para agradecer el trabajo que él hizo. Y cuando uno tiene experiencias de ese tipo, de alguna forma la gracia de Dios que se recibe se queda impregnada durante un tiempo, de manera que él salió muy entusiasmado. Y me recuerda bastante a mí mismo cuando tenía su edad, porque fue precisamente a la edad que él tenía cuando yo comencé de una manera muy intensa con un apostolado que 35 años después continúa por gracia de Dios. Y ha estado interesado, me pidió libros de mi biblioteca donde hubiera algo acerca de la teología de la cruz. Está muy interesado en la cuestión de la cruz como para darle el sentido al sufrimiento, el hecho de cargar la cruz, ayudar a cargar la cruz de otros, cómo ofrecer la cruz personal que cada quien lleva, entender más el porqué de la cruz de Jesús mismo y qué relación tiene con nuestras propias cruces. En fin, le proporcioné un par de libros de Joseph Ratzinger donde se habla de esto y estaba ahí muy interesado leyéndolos. Pero también me enseñó que uno de los profesores de teología de la preparatoria, conversando con él allá en el retiro, pues algo surgió que le trajo a prestar un libro que tiene todos los poemas de San Juan de la Cruz. Y me los enseñó y me señaló algunos que de hecho me decía que eran sus favoritos, como el de la fonte que emana y corre aunque es de noche. Me parece que ese es el que me dijo que más le gustaba. Y le comenté yo a él que también es uno de mis favoritos y que principalmente a mí me sobrecoge mucho quizás el poema más famoso de San Juan de la Cruz, sus coplas del alma que pena por ver a Dios, ese famoso vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero, coplas que después la grandísima amiga de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, habría de piratearle, copiarle, plagiarle para ella misma componer unas coplas que repetirían este mismo estribillo: vivo sin vivir en mí, de tal manera espero que muero porque no muero. Y esto me hizo pensar en aquel joven Karol Wojtyła, cuando un sastre del barrio donde él vivía, un sastre que se llama Jan Tyranowski, lo introdujo en la literatura espiritual de Juan de la Cruz. Y ese fue realmente el principio de lo que llegó un día a ser el Papa San Juan Pablo II, el adentrarse en la espiritualidad de San Juan de la Cruz, que además, pues San Juan de la Cruz tiene dos características que lo hacen destacar. Uno, que está considerado el más grande místico en la historia de la Iglesia Católica, cosa que refleja justamente en estas coplas del alma. En un momento vamos a ver cómo. Pero Juan de la Cruz también está considerado el más grande poeta de la literatura hispana, cosa que también se deja ver en estas coplas del alma, qué pena por ver a Dios. Y
en toda su obra, por supuesto, en toda la poesía que él compuso. Y justamente como Karol Wojtyła, él mismo era poeta, pues le emocionó mucho la poesía de Juan de la Cruz, y sabiendo que era el más grande poeta de la lengua hispana, eso fue lo que motivó a Karol Wojtyła a aprender español para poder disfrutar en la lengua original la poesía de San Juan de la Cruz. Y es que imagínate, traducida esta poesía, que además es tan compleja, al polaco, seguramente que mucho se pierde de su sabor. Así que por esa razón es que Karol Wojtyła aprendió español justamente para saborear la poesía de Juan de la Cruz, y bueno, pues se embebió de toda su espiritualidad y mira hasta dónde llegó. Salvadas las proporciones, por supuesto. No niego que me hace ilusión ver a mi hijo con esa hambre espiritual y con esa hambre teológica a esta edad. Ya Dios le irá marcando los caminos que él desee, por supuesto. Pero me quedé yo después con la cosa de la poesía de San Juan de la Cruz, que siempre es tan exquisita y que bien leída nos estremece el alma, como seguramente se le estremecía al mismo San Juan de la Cruz cuando escribía estos poemas. Ya imagino los vértigos que sentía en el alma cuando tomaba la pluma y empezaban a brotar estos versos. Y estas coplas del alma, qué pena por ver a Dios, realmente dejan ver el extremo del amor a Dios que alguien puede experimentar aquí en la tierra. Ese vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Como que parece contradictorio. Es que es un juego de palabras, aparte muy inteligente, el que usa San Juan de la Cruz para ir componiendo estas coplas, que si las lees así simplemente a la carrera, como que no tienen sentido, parecen una contradicción, pero realmente tienen muchísimo sentido para alguien que ya alcanzó el amor máximo que se puede sentir por Dios. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. ¿Este vivir qué será? 1000 muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener? Sino muerte padecer la mayor que nunca vi. Lástima tengo de mí, pues de suerte persevero, que muero porque no muero. El pez que del agua sale, aún de alivio no carece, que en la muerte que padece, al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero? Pues si más vivo, más muero. Cuando me pienso aliviar de verte en el sacramento, háceme más sentimiento el no te poder gozar. Todo es para más pensar por no verte como quiero, y muero porque no muero. Y si me gozo, Señor, con esperanza de verte, en ver que puedo perderte se me dobla mi dolor. Viviendo en tanto pavor y esperando como espero, muérome porque no muero. Sácame de aquesta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira que peno por verte, y mi mal es tan entero que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está. Oh mi Dios, ¿cuándo será que yo diga de vero, vivo ya, porque no muero? Sublime, sublime este poema, sublimes estas coplas que realmente solo alguien del calibre de San Juan de la Cruz y luego alguien del calibre de Santa Teresa de Jesús podrían componer. Vivo sin vivir en mí. Ahí como que suena como una contradicción, es una paradoja, es que realmente son coplas compuestas a base de expresar estas paradojas. Vivo sin vivir en mí,
y de tal manera espero que muero porque no muero. ¿A qué se refiere San Juan de la Cruz con esto? Vivo sin vivir en mí significa que él vive sin pensar en él, sin desear nada para él, sin buscar satisfacer nada para él. Por eso vive sin vivir en él, porque lo que espera de tal manera tan ansiosa es el encuentro pleno y definitivo con Dios. Y Juan de la Cruz sabe que para poder tener ese encuentro pleno, absoluto, eterno con Dios, tiene primero que morirse para poder después resucitar a la vida eterna y entonces así gozar en plenitud de Dios. Y como todavía no se puede morir, por eso es que muere porque no muere. Es decir, le causa tal dolor no poder morir para poder resucitar, para estar en plenitud con Dios, que por eso siente que se muere aquí en la tierra. Entonces por eso dice, muero porque no muero. Me estoy muriendo aquí de la pena de no poderme morir para estar contigo en plenitud. Dice entonces que tiene sentido todo esto, todas estas paradojas. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo. Nuevamente lo que decía al principio, su vida ya no es para él vive para Dios. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo. Es realmente muy bonito, y como te digo, expresa el máximo amor que alguien puede tener por Dios, porque cuando alguien realmente ama a Dios de forma absoluta y con esa pasión, con esa loca pasión, pues lo que quiere es entonces morirse aquí en esta vida terrena para poder ir al cielo y gozar de ese Dios que tanto anhela, porque él siente que ya no puede vivir sin él, y para poder vivir tiene que llenarse de él, y la única forma de llenarse de él va a ser después de morir. Esta vida que yo vivo es privación de vivir. Pues sí, ¿por qué? Es que te digo otra paradoja, esta vida que yo vivo es privación de vivir, pero porque la vida terrena lo priva de vivir en plenitud en presencia de Dios. Esta vida que yo vivo aquí en la tierra es privación de vivir contigo en la eternidad. Esta vida que yo vivo es privación de vivir. Y así es continuo morir hasta que viva contigo, es decir, continuamente siento que me muero, porque no puedo estar todavía contigo y voy a seguir sintiendo que me muero aquí hasta que no pueda morir para vivir contigo. Y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. No quiero esta vida terrena, no la quiero. Y no la quiero porque me estoy muriendo en esta vida de dolor por no poderme morir para poder estar contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener? Sino muerte padecer, la mayor que nunca vi. O sea, así de extrema es esa sensación de que se muere aquí en la tierra, o sea, se está muriendo en vida por no poderse morir para estar con Dios. Y ese no poder estar con Dios en plenitud, él lo percibe como esa ausencia. Estando ausente de ti en plenitud aquí en la tierra, ¿qué vida puedo tener? ¿Qué clase de vida puedo tener cuando siento que me muero porque no puedo morirme para estar contigo? Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener? Sino muerte padecer, la mayor que nunca vi. Así de grande es este sentimiento de morirme aquí. Lástima tengo de mí. Pues sí, después de padecer esta muerte tan grande aquí en la tierra, por no poder morirse para estar con Dios, lástima tengo de mí, pues de suerte persevero que muero, porque no muero. Sácame de aquesta muerte, mi Dios, y dame la vida. O sea, de esta muerte que siento que me muero por no tenerte, sácame de aquesta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira que peno por verte, y mi mal es tan entero que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya y lamentaré mi vida en tanto que detenida por mis pecados está. Y concluye, oh mi Dios, ¿cuándo será
que yo diga de vero, vivo ya, porque no muero. Como te digo, solamente pueden brotar estos versos de un alma en vértigo, de un alma que siente escalofríos divinos cuando piensa en ese Dios que no puede tenerlo. Y mira que lo tenía, pues comulgaba, rezaba, pero no le bastaba. No le bastaba, comulgaba a Juan de la Cruz y se quedaba con hambre de más Dios. Lo quería en plenitud, lo quería entero. ¿Por qué? Pues porque en las experiencias místicas que había tenido había visto a ese Dios en plenitud. Y el hecho de que no pueda tenerlo presente así, en todo momento, lo deja con un sentimiento de vacío. ¿Sabes qué es algo que le pasa a los místicos? Precisamente que cuando tienen un encuentro con Dios tan pleno, cuando Dios ya no se les vuelve a aparecer y pasa el tiempo, entonces empiezan a sentir un gran vacío. Pensemos, por ejemplo, en aquella poesía de su amiga de Santa Teresa que le pasó lo mismo. Aquella poesía tan mal entendida, la que dice, todo se pasa, todo se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y justamente ese todo se pasa no se refiere a que las penas terrenas, a los problemas que uno atraviesa en la vida son pasajeros. No, es como lo malentiende la gente por no entender el contexto en el que Teresa escribe esos versos. Pero cuando ella dice todo se pasa, se refiere al dolor que tiene de la ausencia de Dios después de haberlo experimentado también místicamente. Y empieza a sentir una gran pesadumbre de no poder tener más encuentros místicos, y eso la desespera. Por eso dice, todo se pasa, esta sensación que tengo se va a pasar a fin de cuentas. Y complementa esa idea recordándose a sí misma que Dios no se muda, para tener siempre presente que aunque no lo tenga en plenitud, Él no se ha ido. Aunque ella no lo siente en plenitud, no se ha mudado, ahí sigue. Y la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Ese solo Dios basta es precisamente a lo que ella aspira porque ya lo experimentó. Es realmente a lo que se refiere Teresa de Jesús cuando compone ese poema. No se refiere a los problemas terrenos que son pasajeros, no, así lo malentiende la gente. Ella estaba desahogando su alma precisamente porque sentía ese vacío de Dios. Pero ella sabía que esa sensación de dolor, esa sensación de vacío era pasajero, porque a fin de cuentas un día se iba a encontrar con Dios plenamente. ¿Cuándo? Cuando muriera y resucitara la vida eterna también. Entonces cuando dice la paciencia todo lo alcanza, es eso, o sea, tengo que ser paciente de aquí a que pueda morir para poder encontrarme con Dios de forma plena, o de aquí a que vuelva a manifestárseme de una forma mística. Nos vemos aquí esta relación de sentimientos tan símiles entre ella y entre su gran amigo del alma, San Juan de la Cruz, cosa que le pasaba también a otros. San Francisco de Asís igual, y él empezó a proyectar la ausencia de Dios después de que se le apareció Cristo, de que le habló Dios y se le apareció Cristo, y luego ya nada, y en esa sequía espiritual también llega un momento en que Francisco empieza incluso a reaccionar con mal humor y con malos tratos, pero porque no se aguanta ni él mismo, porque siente que le falta a Dios. Ya eventualmente tendrá esa visión mística, ese encuentro místico con Cristo al extremo cuando lo traigan los querubines y quede él estigmatizado. Pero en el ínter también él padeció esa sequedad, ese vacío, que llega a ser tan desesperante para el que tuvo ya un encuentro tan pleno con Dios, en una experiencia mística. Y pues mira que de esta sensación de falta de Dios, de ausencia plena de Dios, se llegó a estremecer el alma de San Juan de la Cruz a tal grado que tomó una pluma y compuso estas coplas, desahogándose, haciendo una catarsis de ese dolor, de esa pena, una pena tan fuerte que siente que se muere porque no puede ya tener a ese Dios que ya experimentó en sus encuentros místicos. De pronto me vienen a la mente esos versos tan bonitos de aquel poema hermoso, el poema de un recuerdo, que se le atribuye erróneamente a Jorge Luis Borges, porque realmente el que lo compuso fue Gustavo Alejandro Castiñeiras. Ese famoso poema del recuerdo que comienza diciendo, dime por favor dónde no estás. Esto no es un poema a Dios, es un poema que escribe el poeta
realmente porque extraña al amor de su vida, y que comience diciendo: dime por favor dónde no estás. ¿En qué lugar puedo no sentir tu ausencia? ¿Dónde puedo vivir sin recordarte? ¿Y dónde recordar sin que me duela? Y que termina diciendo: dime por favor cuál es la noche en que vendrás para velar tu sueño, que no puedo vivir porque te extraño y no puedo morir porque te quiero. Ay, es que realmente de los que están enamorados brotan los versos más sublimes, y aunque en este caso son versos por una mujer que se echa de menos, realmente la forma como concluye expresa lo que sentía Juan de la Cruz justamente, que expresa en estas coplas precisamente: no puedo vivir porque te extraño y no puedo morir porque te quiero. Aunque más bien lo que está diciendo San Juan de la Cruz es: no puedo vivir porque te extraño y me quiero morir porque te quiero. Llegar a amar a Dios al grado de quererte morir ya para poder estar con Él plenamente es por fuerza la expresión máxima del amor a Dios. Es ese morirse por alguien, ¿no? Como los enamorados, los que están enamorados, que dicen: es que muero por ella. Pues es lo que está diciendo Juan de la Cruz a través de estas coplas del alma que pena por ver a Dios. Muero por ti, mi Dios. Me muero en vida, porque no puedo tenerte más en plenitud hasta que no muera. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Sublime, sublime. Bueno, pues quería compartir contigo esta lectura reflexiva de estas coplas. No tenía yo esto preparado, simplemente te digo, se me antojó tomar nuevamente los poemas de San Juan de la Cruz. Tengo aquí un libro precioso que tiene la obra completa de San Juan de la Cruz. Y pues después de la plática que tuve con mi hijo, realmente me emocionó platicar con mi hijo de preparatoria de: oye papá, ¿cuál es tu poema favorito de San Juan de la Cruz? Vaya, pues sí que me emocionó y que me dejó picado, y por eso vine a seguir leyendo yo mismo aquí los poemas de San Juan de la Cruz. Y por eso cuando llegué a dije: voy a hacer una emisión para el podcast para compartir con mis amigos esta lectura reflexionada de estas hermosísimas coplas del alma que pena por ver a Dios. Espero que hayas disfrutado este ejercicio, y si no lo has hecho, consíguete, bueno, los puedes encontrar en internet a estas alturas. Búscate todos los poemas de San Juan de la Cruz esta cuaresma, que hay que profundizar en las cuestiones espirituales para acercarnos más a Dios. Ahí tienes una buena ruta. La poesía de San Juan de la Cruz, sin lugar a dudas, que te va a ayudar. Además de que es hermosa, realmente es muy, muy espiritual. Y como ves, se le puede ir sacando hasta la última gota si se lee de forma reflexiva. Gracias por tu compañía en este espacio. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de Seminance Media and Faith Formation. Quedan todos los derechos reservados.